Peligro para el Duque, capítulo 2, de Bárbara Cartland. Uno de ellos había caído por la borda a mitad de la noche, sin que se supiera por qué razón. Otro había sido encontrado muerto en su cama, debido a que, se suponía, había ingerido una sobredosis de cierto tipo de droga. Pero, de hecho, no se encontró rastro de ella. Quienes participaban en el gran juego habían aprendido a sospechar de cada sombra y de cada paso que escuchaban. Ahora, ya que nada había sucedido, Michael pensó que podía tranquilizarse. Llamaron a la puerta de su camarote y cuando respondió «Adelante», el camarero que lo atendió entró. «Pensé, señor», dijo, «que le gustaría leer los periódicos ingleses. Son de hace 10 días, pero le traje The Times y The Morning Post». «Es usted muy amable, Smith», agradeció Michael. Era un camarero muy solícito. Tenía intenciones de darle una generosa propina cuando llegara a Tilbury. «El mar está calmado, señor, y debería salir a disfrutar del sol», sugirió Smith. «Se le ve mucho mejor que cuando subió a bordo». «Me alegra saberlo», comentó Michael. «Gracias, me siento en verdad mejor». Había tenido que inventar una excusa para no salir de su camarote. Se quejó de sufrir dolores e insomnio que los doctores no habían podido controlar. El camarero se había mostrado muy preocupado por él. «¿Se le ofrece algo más, señor?» «No por el momento, gracias», respondió Michael. El camarero se dirigió a la puerta. «Habrá baile esta noche», informó, «y acaban de subir a bordo algunas lindas jovencitas. Tal vez le guste darles una mirada». Michael se rió. «Lo pensaré y tal vez lo haga». «Le hará bien», insistió Smith. «Y no abundan los jóvenes caballeros en el barco». Cerró la puerta y Michael se rió de nuevo. Sentía que Smith, un hombre de edad madura, lo había adoptado y estaba deseoso porque disfrutara lo más posible de la travesía. También se había mostrado bastante inquisitivo en cuanto a lo que Michael hacía. El pasaporte con el que viajaba estaba a nombre de Martin Morris. El virrey había insistido en que viajara con un nombre falso. Había ordenado que le hicieran un nuevo pasaporte. «No hay duda de que desean mantenerme con vida», pensó Michael, «y Smith está ansioso porque me divierta». Tomó The Morning Post. Cuando estaba recién llegado a la India, leía los periódicos ingleses, aunque llegaran con 3 semanas de retraso. Deseaba saber lo que sucedía en casa, y se sentía en una tierra a la cual no pertenecía. Ahora era al revés. Había aprendido a leer los periódicos indios, y eran los que le interesaban. Contenían todo lo que le era familiar y significaba algo para él. Inglaterra parecía muy, muy lejana, pero para él resultaba ahora algo desconocido, ya que había perdido contacto con todo lo que le había sido familiar desde niño. Leyó los encabezados de The Morning Post. Todos se referían a la reyerta política en el Parlamento entre el primer ministro y el líder de la oposición. Había una fotografía de la reina Victoria y una larga descripción de una presentación en el Palacio de Buckingham con la lista de las debutantes que no logró retener su atención. Michael volvió la página. Contraria a la columna que se refería a la corte, había una lista de decesos. La encabezaba el duque de Grangemouth. Michael no había pensado en su abuelo desde hacía mucho tiempo. De hecho, no tenía idea de si estaba vivo o muerto. Ahora leía que había fallecido. Con lentitud Michael leyó. «Con profunda pena anunciamos la muerte del 4º duque de Grangemouth en Grangemouth Hall, en Norfolk, el 30 de abril. El hijo mayor de su señoría, el marqués Grange de Grange, murió hace 5 años, en 1875, dejando 4 hijas. El segundo hijo, Lord Henry Moore, quien muriera en un accidente ferroviario el año pasado, se casó 2 veces y no tuvo descendencia. El tercer hijo, Lord Charles Moore, murió hace 3 años, en 1877. El heredero al ducado es, por lo tanto, el único hijo de Lord Charles, el mayor Michael Moore, quien por el momento está de servicio en la India. Los abogados de las propiedades Grangemouth hacen todos los esfuerzos por ponerse en contacto con él». Después seguía una larga descripción de los antecedentes del duque y los de su esposa. Michael leyó el anuncio por segunda vez.
Aún así apenas podía creer que fuera verdad. ¿Podría ser eso posible después que su padre fuera exiliado de su hogar y su familia? Que él mismo, que nunca conoció a su abuelo, debería tomar ahora su lugar como quinto duque de Grangemouth. Apenas si parecía posible. Sin embargo, allí estaba frente a sus ojos, impreso. Permaneció mirando el periódico como si no pudiera creer que no era una ilusión. Debía estar imaginando lo que había leído. Inmediatamente después, casi como si le pusieran una foto frente a él, pudo ver a Doreen. Le decía que intentaba casarse con Simon Harrington porque se convertiría en duque. Había partido hacia la India sintiendo que su vida había terminado al perderla. Después se vio a sí mismo involucrado en el gran juego. Había corrido riesgos que ningún otro hombre habría aceptado. No obstante, de algún modo sobrevivió a las más peligrosas misiones. Todo pasaba frente a él en una sucesión de imágenes. Recordó que un año antes alguien le había dicho en la residencia virreinal: «Creo que suceden cosas extrañas en Grangemouth Hall. ¿Ha sabido algo de su abuelo?» «No», respondió cortés Michael. «Bueno, yo vivo en el mismo condado», continuó el hombre con quien charlaba, «y por lo que escuché, algo muy malo parece suceder en Grangemouth Hall. La próxima vez que vaya a Inglaterra, debe averiguarlo». Michael no respondió. No veía la razón de explicar al hombre que no conocía a su abuelo, y que lo que su abuelo hiciera o no, a él no le importaba en absoluto. Logramos sobrevivir sin él durante todos esos años, así que ahora él puede sobrevivir sin nosotros. No volvió a pensar en ello. Ahora lo recordó y le pareció muy extraño. Empezó a planear lo que haría al llegar a Inglaterra. Supuso que lo correcto sería acudir enseguida con los abogados de su abuelo. Sin embargo, no tenía idea de quiénes eran. Luego recordó que en Londres había una casa conocida como la Casa Grangemouth. La había visto en la avenida del Parque cuando acudía a visitar a Doreen. Recordó en forma vaga que todas las ventanas tenían las persianas cerradas. La casa misma parecía descuidada. Supuso que era porque su abuelo estaba demasiado viejo ya para ir a Londres. Y al parecer sus tíos, a quienes nunca conoció, preferían vivir en el campo. Ahora que lo pensaba, era insultante que ni Lord Henry ni su hermano se hubieran comunicado jamás con su padre. Por supuesto, obedecían las órdenes del duque. Sin embargo, como hermanos debieron sentir algún afecto o responsabilidad acerca de Charles, que era el menor de ellos. Ahora que lo pienso, se dijo Michael, toda la familia se portó muy mal cuando mi padre se casó. Después de todo, no era como si se hubiera casado con una actriz, a quien era imposible que aceptaran. Eran solo arrogantes y por eso no la pudieron aceptar. Tal vez, aunque mi madre nunca lo dijo, resentía ese rechazo. Sentía rencor por su abuelo y demás familiares. Era extraordinario que ningún Moore hubiera visitado jamás a su padre. Nunca le habían ofrecido la mano para decirle: «Somos familiares». Y sin embargo, ahora, pensó Michael, yo soy la cabeza de familia. Sabía muy bien que eso significaba que sería responsable de tal vez gran número de parientes lejanos, además de portar el título y manejar sus deberes de duque con dignidad. Por lo que había sabido, en forma muy casual, su abuelo era muy rico. Sin embargo, había estado dispuesto a dejar que su hijo menor se enfrentara con problemas económicos. Michael sabía lo duro que al principio había sido para ellos ganarse la vida, entrenando caballos. Tener un solo sirviente, contar cada centavo antes de gastarlo. Si papá hubiera vivido para heredar, pensó, habría sido justicia poética. Pero para mí no es más que una molestia, y no tengo idea de lo que se espera que haga como duque. Tomó el periódico de nuevo y empezó a reírse. ¿Qué podía ser más gracioso? El mayor Michael Moore, quien en ese momento ni siquiera usaba su propio nombre, se encontraba convertido, sin sospecharlo siquiera, en el quinto duque de Grangemouth. Michael tuvo suficiente tiempo para pensar durante la travesía entre Alejandría y Tilbury. Le resultaba difícil decidir qué haría cuando llegara a Londres. Sabía que cuando menos, aun cuando no era algo importante para nadie excepto para él, debía comprarse ropa nueva,
Por supuesto, sus uniformes eran muy elegantes, pero los había dejado en la India. Como partiera de improviso, abordando ya muy noche, solo guardó su ropa de civil. Michael había pasado mucho tiempo con el virrey, a quien admiraba mucho. De hecho, había asimilado en forma inconsciente muchas de las cualidades particulares del marqués de Dufferin. Era un diplomático culto y encantador, con talento para la literatura y las artes. También era un romántico y, en muchos sentidos, una persona muy elegante. Quienes lo rodeaban también eran personas sofisticadas, porque el virrey era muy pulcro. Cuando Michael revisó su ropa de civil en el camarote, se sintió muy poco satisfecho con ella. Decidió que lo primero que debía hacer al llegar a Londres sería acudir con un buen sastre. Eso habría sido un problema. Demasiado sabía que los sastres de primera clase de las calles Bond y St. James eran muy exclusivos. Pero ahora, como duque de Grangemouth, era un hombre muy rico, y decidió con exactitud lo que compraría. Solo hasta que se le viera tan elegante como el marqués se sentiría satisfecho. Al verse en el espejo tendría que haber sido muy tonto, para no darse cuenta de que era en extremo apuesto. La vida dura y peligrosa de la India lo había vuelto esbelto y atlético. A la vez, afinó un poco sus facciones. Como era usual en su regimiento, solía llevar un pequeño bigote, pero antes de subir a bordo, por consejo del virrey, se lo había afeitado. Como nadie debe saber quién es usted, dijo el marqués, debe cambiar su apariencia. Eso no será difícil, ya que en el pasado se ha disfrazado muchas veces. Michael se había reído, aun cuando sabía que no era cosa de risa. Era verdad que en el gran juego había usado muchos disfraces. Solo debido a su inteligencia logró salvar su vida en muchas ocasiones. Sin embargo, no solo pensó en la ropa mientras cruzaban el Mediterráneo. El barco se detuvo un corto tiempo en Marsella y después en Gibraltar. De pronto se encontraron en la bahía de Vizcaya, en donde, como era usual, el mar estaba agitado. 2 días después que el barco zarpara de Alejandría, Michael siguió el consejo del camarero. Se unió a los bailes y otras diversiones preparadas especialmente para los pasajeros. Primero había estudiado la lista de pasajeros con todo cuidado. Descubrió que no había nadie a bordo cuyo nombre significara algo para él. Así que se mezcló con el resto de ellos, que se mostraron complacidos de conocerlo. Cuando se preguntaban qué hacía en Oriente, respondía que viajar por negocios. Eso podría significar cualquier cosa. Tuvo cuidado en no abundar en detalles. En Gibraltar se les proporcionaron nuevos periódicos ingleses. Uno de ellos incluía una breve descripción del funeral del duque de Grangemouth. Se mencionaba una pequeña lista de deudos, y Michael notó que muy pocos de ellos eran de la familia. Recordó que su padre había comentado que no tenían muchos familiares, y que la mayoría de ellos vivía al norte de Inglaterra. Una vez que sepan que estoy en casa, se dijo, me irán a visitar. No habrá necesidad de que yo los busque. A la vez, las cosas se facilitarían si había algún miembro de edad en la familia que pudiera informarle lo que deseaba saber. Parecía extraordinario, pero no podía recordar que su padre ni su madre hablaran jamás de los Moore, ni que parecieran resentir que no los tomaran en cuenta. Tal vez era por el orgullo de su padre, o lo más probable, que estaba decidido a no permitir que su exilio familiar lo perturbara en ningún sentido. Fuera cual fuera la razón, Michael se dio cuenta de que sabía muy poco sobre los Moore. De hecho, sabía más acerca del virrey o de los muchos otros hombres distinguidos que conociera en la India. Decidió que en cuanto llegara a Londres visitaría a los abogados. Según los periódicos, lo buscaban. Para hacerlo, primero tendría que averiguar quiénes eran y dónde se situaban sus oficinas. Su abuelo podría haber empleado alguna firma cercana a Grangemouth Hall, en Norfolk. Sin embargo, le pareció poco probable. Entonces volvió a acordarse de la casa Grangemouth en la avenida del Parque. Por supuesto, alguien allí conocería el nombre de los abogados. También podrían informarle quién vivía en Grangemouth Hall. En cuanto llegó a Tilbury, alquiló un carruaje para que lo condujera al centro de Londres. Como tenía su equipaje con él, pensó que sería vergonzoso llevarlo a la casa Grangemouth. Parecía que se proponía quedarse allí sin haber avisado con anticipación. Así que pidió al conductor que lo llevara a un tranquilo hotel en Mayfair. «Hay varios allí, señor», informó el conductor.
pero son bastante caros. No me hospedaré por mucho tiempo, respondió Michael. Lo condujo a un hotel no lejos de la avenida del Parque. Cuando Michael pidió una habitación para pasar la noche, se la dieron por lo que le pareció una suma razonable. Como por órdenes del virrey, no regresaría a la India hasta que fuera seguro para él. Había sacado una fuerte suma de dinero del banco en aquel país. Había ahorrado bastante mientras estaba en el ejército. También, debido a sus inversiones en algunas compañías que se desarrollaban con rapidez en Calcuta, había aumentado su fortuna en forma considerable. Planeó gastar parte de ella en arreglar su hogar. Como era una casa pequeña, no le resultaría muy costoso, pero ahora era el dueño de Grangemouth Hall, una casa muy diferente a la que había sido su hogar. Por lo tanto, en esos momentos el dinero no era problema. Después de encargar su equipaje al portero del hotel, Michael se dirigió hacia la avenida del Parque. Pensaba en lo emocionado que solía sentirse cuando iba a visitar a Doreen. También recordaba, aun cuando ahora parecía ya no tener importancia alguna, lo desesperado que se sintió cuando la dejó. Al cruzar frente a la casa de ella, Michael se dijo que nunca más se permitiría ser torturado por el amor. Nunca más desearía morir solo porque una mujer ya no lo quería. La casa Grangemouth se encontraba un poco más adelante. Cuando llegó a ella vio que estaba igual que años antes. Las persianas de las ventanas estaban cerradas y la casa parecía muy descuidada. Era evidente, pensó Michael, que nadie había vivido allí desde la última vez que la viera. Era casi como si regresara al gran juego. Se dijo que sería mejor averiguar, si podía, cuál era la situación en Grangemouth Hall, sin revelar cuánto significaba para él en lo personal. Era solo una precaución. Pero Michael había aprendido, de la forma más dura, a nunca dar un paso adelante sin reflexionar a dónde lo conduciría. Era como si su instinto lo guiara. Era el mismo instinto que lo guiara en la India y salvara su vida, y la de cientos de compañeros, de algún enemigo invisible. Pensó con rapidez lo que quería. Levantó el aldabón de la puerta que necesitaba limpiarse. El sonido le pareció fuerte, pero no obtuvo respuesta. Fue entonces cuando por primera vez se preguntó si la casa estaría por completo deshabitada. Tal vez ni siquiera sabía quién la cuidara. Tocó de nuevo y esperó unos minutos. Como nadie acudió a abrir, dio vuelta hacia la parte de atrás. La casa se erguía, como muchas otras de la avenida del Parque, en su propio jardín. Había una puerta al fondo del jardín que se abría al callejón, donde se guardaban los caballos. Notó que el jardín estaba bastante descuidado. Tenía pocas flores primaverales que asomaban entre mucha maleza. A la puerta de atrás de la casa conducían unos cuantos escalones. Estaban limpios y eso animó a Michael, quien se decidió a llamar a esa puerta. Después de una corta pausa escuchó fuertes pisadas. Un hombre viejo y canoso abrió. Michael pensó que debía ser el cuidador. Lamento molestarlo, se disculpó, pero no obtuve respuesta en la puerta del frente. Lo siento, señor, respondió el viejo. Mi oído ya no es tan bueno como antes. ¿Podría hablar con usted un momento?, preguntó Michael. Por supuesto, aceptó el viejo. Pase, señor. Mantuvo abierta la puerta. Como lo llamó señor, Michael pensó que el hombre debía ser un sirviente, que sabía cómo comportarse. El hombre avanzó por un angosto pasillo alfombrado y abrió la puerta de una habitación. Michael vio que estaba bien amueblada con un sofá y 2 cómodos sillones. Había también una pulida mesa redonda y varios cuadros decorativos. Aquí podemos hablar, señor, manifestó el hombre. Corrió un poco la cortina de la ventana. Parece muy cómodo, observó Michael. Mi esposa y yo hemos estado aquí más de 15 años, y como nos hacemos viejos, necesitamos algunas comodidades. Cierto tono de agresión en su voz indicó a Michael que había bajado el mobiliario de la parte principal de la casa. Pero el anciano estaba dispuesto a probar que tenía derecho a ello. Lo que vine a preguntar, empezó Michael mientras se sentaba, es si han recibido noticias del mayor Michael Moore. Yo estudié con él en Oxford y supe por los periódicos que se ha convertido en el 5º duque de Grangemouth. El hombre escuchó y, sin responder, acudió a la puerta que dejara abierta y gritó: «Mamá, mamá, ven aquí».
Una voz de mujer respondió y el hombre la esperó. Un minuto después entró la mujer. Como su esposo, tenía el pelo cano y era evidente que tenía más de 60 años. Se secaba las manos con el delantal y miró a Michael con sorpresa. «Tenemos una visita, mamá», anunció el hombre. «Es un amigo del señor Michael y nos pregunta si sabemos algo de él, ahora que es el nuevo duque». «Bueno, es algo que nos hemos estado preguntando», contestó la mujer. «Los periódicos dicen que está en la India, pero mi esposo y yo nunca lo hemos visto antes». «Solo pensé que podrían tener alguna noticia sobre él», señaló Michael, «pero supongo que cuando llegue se dirigirá hacia Grangemouth Hall». «Y terrible sorpresa que se llevará cuando llegue», declaró la mujer. «¿Por qué lo dice?», preguntó Michael inclinándose sobre la silla. «Ten cuidado, mamá», aconsejó el hombre en voz baja. «No sabemos nada y no es asunto nuestro». «Si el caballero es amigo del mayor Moore», respondió la mujer, «debemos prevenirlo». «¿Prevenirlo de qué?», inquirió Michael. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.